Bien, lo primero que le voy a explicar de mi mesa de trabajo, vamos a hacer unas mediciones con este multímetro y esta placa de una nevera o heladera de tecnología convencional. Mi mesa de trabajo yo la tengo organizada de la siguiente manera. Este toma corriente es 110 de corriente alterna. Este es 110 también, pero con una variación. Este y este tienen una variación que tiene una lámpara de protección. ¿Qué es una lámpara de protección? Bueno, es un circuito que si bien nos va a medir 110 la misma tensión, la ventaja es que tenemos, esto como es alterna, es indiferente donde ubiquemos las pinzas. Como ven, tenemos aquí una tensión de 118 en alterna, pero la gran ventaja que tienen los dos tomacorrientes de la parte superior es que tienen una lámpara de protección. ¿Eso qué quiere decir? Si yo por alguna razón genero un cortocircuito, de manera involuntaria o la placa, la tarjeta, viene con un componente con un cortocircuito, entonces no va a pasar nada. Lo único que va a pasar, como ven allí, es que enciende una lámpara que me protege tanto a mí como los componentes de la tarjeta o de la placa. Entonces, esto es una de las cosas que vamos a ver en el capítulo número 5 de este módulo. Cómo hacer una mesa de trabajo sencilla para que ustedes puedan empezar a trabajar y esta capacitación pueda ser realmente productiva, tanto a nivel académico como obviamente a nivel monetario. También les voy a explicar cómo energizar una tarjeta. Cuando inicié no sabía por dónde energizarla con 110 y bueno, una de las tarjetas con las cuales inicié la dañé, porque no es lo mismo energizarla con 110 alterna por acá que por acá. Entonces yo les voy a enseñar cómo energizarla. Un dato rápido, bueno, lo primero que vamos a hacer es energizar este transformador, que es el que nos va a reducir la tensión en lo sucesivo. Eso lo vamos a ver en las clases posteriores. Entonces lo que tenemos que ver es cuál de los 5 terminales o de los 5 pines corresponde a este transformador. Entonces tenemos que un terminal del transformador es este y otro terminal es este que está aquí. Entonces lo que vamos a hacer es energizarla para entonces hacer las mediciones con nuestro multímetro. Entonces si aquí llega a ocurrir algo, un corto, entonces tenemos ahí nuestra lámpara de protección. Bien, entonces por la parte posterior de la placa, entonces ya podemos empezar a hacer nuestras mediciones. Entonces tenemos nuestro multímetro acá en midiendo alterna, voltios en alterna, y esta escala nos va a medir hasta 200 voltios. Como vimos hace poco, como vimos hace poco, eh, la tensión en este toma corriente no excede los 200 voltios. Entonces, fácilmente podemos hacer esta medición acá. Y tenemos 218 de corriente alterna. Si vamos a medir corriente continua o voltios en continua, entonces lo que tenemos que hacer es cambiar la escala. Entonces aquí estaremos midiendo voltios en continua hasta 20. Si vamos a medir más voltios en continuo, entonces debemos ubicarlo en una escala distinta, hasta 200 voltios o hasta 1000 voltios. Pero aquí es más que suficiente, vamos a medir 12 voltios acá. No nos da la escala, quiere decir que aquí hay más de 12 voltios. Veamos, subamos la escala. Ok, ya ven por qué no me medía en la escala hasta 20 voltios, porque hay más de 20 voltios. Cuando sucede eso, tenemos que pasarlo a la escala siguiente. Entonces tenemos aquí 22 voltios de continua, que corresponden a este filtro o capacitor que tenemos aquí atrás. ¿Sí? La placa tiene un proceso de regulación de la corriente. Entonces, veamos, en este filtro o capacitor que tenemos aquí, tenemos prácticamente 12 voltios
Y en este que tenemos aquí, 5 voltios. Entonces recuerden, para medir alterna, ubicamos nuestra escala de nuestro tester o multímetro en la escala correspondiente en alterna. Y si vamos a medir continua, nos ubicamos en la escala correspondiente. Si son más de 20 voltios, entonces deberíamos colocarlo aquí en hasta 200 voltios. Si son 20 o menos, bastará con esta escala. Algunos tester o multímetros tienen autorrango, ¿sí? Solamente marcan aquí continua, alterna, y entonces tienen un amplio rango y es un proceso automático. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ok, con la ayuda de nuestro osciloscopio portátil, entonces vamos a poder ver reflejada en pantalla tanto la corriente alterna como la corriente continua. Entonces vamos a ubicarnos aquí en la escala para medir alterna. Ok, entonces aquí vemos la onda de alterna. Sí, ahí vemos la onda amarilla que corresponde a la corriente alterna. Vemos que tenemos 120 voltios RMS o 120 voltios eficaces. En unos minutos les voy a explicar a qué corresponde esa medición. Aquí están 119 voltios eficaces. Y tenemos una frecuencia de 59 Hz. Aquí en Venezuela manejamos una frecuencia de 60 Hz. Así que estamos más o menos entre los valores correspondientes. Ahora vamos a medir el voltaje de estos capacitores con la ayuda de nuestro osciloscopio. ¿Sí? Vamos a ver su frecuencia y vamos a ver cómo nos dibuja una línea exacta tanto en 5 voltios como en 12 voltios. Entonces lo que vamos a hacer es esta pinza, vamos a colocarla acá en un punto de tierra y con la ayuda de esta punta entonces vamos a medir los voltios. Aquí vemos 5 voltios. Vemos que ya no es una onda senoidal, sino que es una línea amarilla. Ahí tenemos 5 voltios. Y fíjense que la frecuencia es 0. Frecuencia 0. Y si medimos 12 voltios, vamos a ver cómo la línea amarilla ahora sube. Obviamente tenemos una tensión mucho mayor. Tenemos aquí 12 voltios y la línea amarilla, entonces la tenemos en la parte de arriba. Excelente. Entonces, como vimos, para medir o para censar, para cuantificar cuántos voltios en continua tenemos, bien sea en nuestra placa electrónica, en una pila, en una batería, etcétera, basta con colocar nuestro multímetro en la escala de voltios en continua. Pero ¿te has preguntado qué es lo que realmente censa nuestro tester o nuestro multímetro? Veamos. Cuando medimos o censamos voltaje, en este ejemplo, en DC, obviamente es distinto, estamos midiendo una magnitud muy distinta al amperaje. El amperaje es, por decirlo así, en una sola dimensión. Tenemos 3 amperios, es como decir, tenemos $3. Tan, aquí están. En cambio, el voltaje es una diferencia de potencial, una diferencia entre un punto y otro, entre un conductor y otro. Lo vamos a comparar con el Monte Everest. Aquí a nivel del mar tenemos 0 metros en esta comparativa y del nivel del mar al primer campamento del Monte Everest tenemos un aproximado de 5.000 metros. Entonces vemos que es comparativo entre un punto y otro. Ahora bien, entre el nivel del mar y el pico del Monte Everest tenemos un aproximado de 9.000 metros, un poco menos, pero para este ejemplo vamos a usar una cifra redonda que es 9.000 metros. Entonces podemos comparar
entre este punto y este punto tenemos 5.000 metros. Y entre este punto y este punto tenemos aproximadamente 9.000 metros. Pero ¿qué hay si queremos saber cuánta distancia hay entre el primer campamento y la cima? ¿Verdad que es sencillo? Restar 9.000 menos 5.000 nos va a dar un aproximado de 4.000 metros de diferencia. Cuando medimos voltaje en DC es algo similar. Tenemos generalmente un punto neutro o de tierra de 0 voltios. Entonces con nuestro tester, en la escala de voltaje en DC, vamos a comparar, nuestro multímetro va a comparar la diferencia de potencial entre este punto y este punto. Y nos va a dar 5 voltios. ¿Qué va a pasar si aumentamos la diferencia? Bueno, va a cambiar nuestro valor acá. Y entonces en este caso nos va a dar el valor de la diferencia de potencial. ¿Sí? Y esta medición también la podemos hacer. Si conseguimos un punto de 5 voltios y lo comparamos con esta de 9, entonces la diferencia va a ser similar a esta. Vamos a tener 4 voltios en DC. ¿Sí? Porque es la diferencia entre este punto y este punto. Entonces siempre nuestro multímetro, cuando lo colocamos en voltaje en DC, nos va a medir, nos va a censar, nos va a registrar la diferencia de potencial entre un punto y otro. Entonces, en este ejemplo es como decir que esta medición es en dos dimensiones, algo que difiere cuando censamos amperios. Perfecto. Vamos bien, vamos bien. Ahora, pregúntate algo. Cuando colocamos nuestro tester o nuestro multímetro para medir voltios en alterna, siempre nos da una medida fija. Si son 120, siempre aquí nos marca 120, con un punto o una variación muy leve o muy mínima en algunos casos. Si estamos censando o midiendo 220, generalmente nos mide un número fijo. A veces varía un poquito. Pero ¿a qué corresponde esa medición? Porque recuerda que en alterna no solamente varía la dirección, sino que varía la magnitud de esa onda. A veces tenemos 0 voltios, 1, 2, 3, hasta 110 o 120 o hasta 220. Entonces, ¿qué es lo que nos registra realmente nuestro tester o nuestro multímetro? Vamos allá. Hablemos ahora de la alterna, voltaje en alterna. Coloquemos este ejemplo, 220 voltios que nos registra la red eléctrica domiciliaria. ¿Pero a qué se refiere 220 voltios en AC? Si nos ponemos a pensar un poquito, en un instante tenemos 0 voltios, en otro instante tenemos 50 voltios, en otro instante podemos tener 220 voltios, en otro instante 0, en otro instante menos 100 voltios y así sucesivamente. Y nuestro multímetro nos da una cifra siempre fija. Tal vez estés pensando que esta cifra es un promedio entre ambas ondas, pero no es así. Si promediamos ambas ondas, el promedio va a ser igual a cero. Entonces, los científicos han colocado tres valores de voltaje, o sea, tres voltajes distintos para cuantificar la alterna, el voltaje en alterna. El valor pico. ¿A qué se refiere el valor pico? Bueno, el valor pico es el valor, como su nombre lo indica, más alto del pico de la onda. Y si nuestro multímetro nos registra 220 voltios, eso quiere decir que más o menos el voltaje de pico está entre los 310 y 311 voltios de pico. O sea, el pico más alto de esa onda es de 310 voltios, con relación a cero, por supuesto. Ese es el primer valor del voltaje. Tenemos luego el valor pico-pico, que es multiplicar este valor por 2. Este valor significa que de este pico a este pico tenemos dos veces el valor pico. Entonces, si tenemos 310 de valor pico, multiplicándolo por 2, tenemos 620 de valor pico-pico. O sea, ¿cuántos voltios hay entre un pico y el otro? ¿Sí? Y
el que nos registra nuestro tester o nuestro multímetro es el voltaje eficaz o voltaje RMS. ¿A qué se refiere dicho voltaje? ¿A qué se refiere ese valor eficaz? En esta comparación vamos a colocar estos valores en la parte de arriba, porque son tan útiles como estos positivos. Estos son valores negativos, pero igual son útiles. Por ejemplo, una bombilla, cuando la corriente alterna va en una dirección, ilumina tanto como cuando la corriente va en la dirección opuesta. O sea que estos picos, ¿sí? Aunque los de arriba son positivos, los de abajo son negativos, pero son tan útiles como los de arriba. Entonces vamos a pasarlos hacia arriba en esta comparación. Ok, entonces ya los tenemos aquí arriba. Ahora sí podemos promediar cuánta energía útil podemos sacar de estos picos de voltaje en alterno. ¿Por qué decimos energía útil? Bueno, realmente lo que es útil son estos periodos y tenemos periodos donde no hay energía útil, como todos estos que están por acá, ¿sí? Entonces imaginemos que estas montañas son de arena y en la cima de la arena vamos a colocar una retroexcavadora. Entonces vamos a tratar de nivelar estas montañas de arena. Sacamos arena de aquí y vamos rellenando acá. Sacamos de aquí y vamos rellenando acá. Sacamos de aquí y vamos rellenando acá. Hasta nivelar toda esa energía útil. Toda esa energía útil. Entonces aquí ya tendríamos nuestro valor eficaz, que es esta cifra que nos arroja aquí nuestro multímetro. Tendríamos valor pico de 310 y valor eficaz de 220 voltios. Podemos decir valor eficaz o valor RMS, como lo tenemos aquí. A eso corresponde la medición que nos arroja nuestro multímetro. Es como si dijera, entre comillas, que esa tensión de valor de pico de 310, si pudiéramos en esta comparación condensarla para que nos dé el valor realmente eficaz, sería 220 voltios. A eso corresponde la medición que nos arroja nuestro multímetro.